pero le está, por ejemplo, acá se ven dos placas. La placa que estoy señalando con el mouse es la placa negativa del capacitor de placas paralelas y esta es la placa positiva. Entonces, cuando uno mete un material que puede ser papel, cera, unicel, madera, vidrio, entre las placas de un capacitor, si el capacitor está cargado, el material, decimos, se polariza. Quiere decir que las moléculas del material se orientan, se organizan de manera tal que los átomos, los dipolos que forman el material se alargan, digamos. Y si, por ejemplo, acá aparece la placa del lado negativo, las partículas, la parte de carga que tenga la carga positiva se va a querer organizar hacia la parte negativa. Y del otro lado me queda, si acá se vino la parte positiva, acá me queda la parte negativa. Y entonces se forman estos dipolos. Nosotros ya hicimos al inicio de, hace como un mes, calculamos el dipolo eléctrico, ¿no? Que decíamos eran dos partículas cargadas de la misma carga separadas una distancia, en el límite que la distancia de separación tienda a cero. Entonces el material, decimos, los dipolos eléctricos se organizan y se alargan. El campo eléctrico para este dibujo vendría de lo positivo a lo negativo, en líneas rectas. En líneas rectas vendría el campo eléctrico y el material se va a organizar sus moléculas en la dirección del campo eléctrico. Por eso se ven estas moléculas en este dibujo horizontales. Pero puede ser que el material, por ejemplo acá, cuando uno lo pone en medio de un capacitor, las moléculas, miren, acá lo representan también estas líneas del lado izquierdo para este dibujo. Del lado izquierdo está la placa positiva del capacitor y del lado derecho está la placa negativa del capacitor. Entonces establece un campo eléctrico, acá está el dibujo, acá está la placa positiva y acá está la placa negativa. Se establece un campo eléctrico que va de lo positivo a lo negativo. Y estas líneas azules es mi campo eléctrico. El campo eléctrico penetra el material y entonces, si de este lado está la placa positiva, de este lado se van a pegar las partículas con carga negativa. Acá están las de carga negativa. Y entonces las de carga positiva se van a venir más cercana a la placa negativa. Entonces el material, sus momentos dipolares se organizan, por ejemplo acá se ve que están alineados en la dirección del campo eléctrico, en la dirección horizontal. Si nosotros apagáramos el campo eléctrico, los dipolos se tienen que desorganizar y el material queda sin carga, eléctricamente neutro, como estaba originalmente. ¿Sí? Entonces, esto que decimos que el material, cuando lo pongo en presencia de un campo eléctrico externo, se polariza, decimos se polariza, se forman dipolos eléctricos. Eso es el efecto de la polarización. La polarización es cómo cambia la organización interna de las moléculas del material en presencia de ese campo eléctrico. Esta sería la polarización eléctrica. ¿Queda claro el concepto de polarización eléctrica? ¿Chicos? Sí. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, pues el material que uno mete en
entre las placas de un capacitor puede variar, puede ser de diferente tipo de material y la capacidad que tenga el material de ordenarse en presencia de ese campo eléctrico puede variar de material a material. Por ejemplo, acá se está mostrando, les decía yo, tengo el campo eléctrico, tengo acá las placas del capacitor de placas paralelas y tengo el campo eléctrico que va de lo positivo al negativo y cerca de los bordes el campo eléctrico se deflecta. Entonces nosotros vamos a analizar lo que está pasando lejos de los bordes, donde podamos garantizar que el campo eléctrico es totalmente ortogonal entre las placas. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a hacer algunas cuentas en la siguiente configuración. Vamos a meter un material que esté entre, no sé si se alcanza a ver, entre las placas del capacitor. A este material le vamos a llamar dieléctrico. Sí, o sea, los materiales pueden ser conductores o aislantes. Si son conductores, generalmente son metales, pero eso también depende de la temperatura, ¿no? Puede ser que sea una cerámica que a cierta temperatura sea muy buen conductor. Entonces, vamos a diferenciarlos entre conductores y entre aislantes. Y los que son aislantes, vamos a decir, varios de ellos son dieléctricos, les vamos a llamar dieléctricos. Entonces vamos a meter un material dieléctrico entre las placas de un capacitor. Este material dieléctrico puede ser cera, papel, madera, vidrio, unicel, ¿sí? Plástico, ¿sí? Es el material que vamos a meter entre las placas. Este material, su respuesta a diferentes campos eléctricos ya está muy estudiado, incluso está tabulado, de qué tan intenso es la respuesta del material. Por ejemplo, acá en este dibujo se observa que el material dieléctrico que está uno metiendo es más grande que las placas, que el tamaño del área de las placas del capacitor, ¿verdad? Se ve que es mayor que las placas del capacitor, esa área, pero el campo eléctrico solo se establece entre las placas del capacitor, ¿sí? El campo eléctrico solo se establece entre las placas. Entonces, aunque el material sea más grande que las dimensiones del capacitor, el material que se va a polarizar es aquel que está sufriendo el efecto del campo eléctrico, que el área coincide con el área del capacitor, ¿sí? Donde se establece el campo eléctrico. Muy bien. Entonces quiero resolver los siguientes casos. Quiero resolver los siguientes casos. Tendríamos lo siguiente. Muy bien, ya está grabando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, me voy a pasar a la siguiente hoja. Y entonces me quiero referir a lo que es la polarización. Entonces, la polarización. Polarización. Vean que es la primera vez que hablamos de materiales que no están en el vacío. Entonces, la polarización se refiere a que si yo tengo un material, las moléculas del material se van a orientar. Por ejemplo, ustedes pueden tener una cubeta con agua, digamos, ¿no? Y ustedes pueden meter su mano dentro de esta cubeta con agua y no les va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa si ustedes conectan una resistencia, se quieren bañar
y conectan una resistencia acá para calentar el agua. Y la conectan a la luz, ¿no? Y se les olvida y quieren meter la mano para remover el agua. Se van a dar un buen toque, ¿verdad? El agua ¿por qué? Porque cuando estoy calentando el agua con esta resistencia, las moléculas del agua, el agua es un elemento muy polar. Entonces las moléculas del agua se organizan, ¿no? Y eso vuelve un buen conductor de la electricidad. Si ustedes lo desconectan de la corriente eléctrica, el agua es eléctricamente neutra. Pero cuando la conectan a la corriente eléctrica es muy buen conductor de la electricidad. Entonces, las moléculas del agua cuando están en presencia de esta batería se organizan, como les presenté en el dibujo. Si el campo eléctrico es en esta dirección, las moléculas van a preferir orientarse a lo largo de la dirección del campo eléctrico. Cuando apagues el campo eléctrico, las moléculas del agua, sus dipolos quedan totalmente desordenados en cualquier orientación, tal que vamos a decir que cada una de estas moléculas, por ejemplo, si esto es lo positivo y esto es lo negativo, forman dipolos eléctricos. Por ejemplo, este campo eléctrico va de lo positivo a lo negativo, y entonces acá habría negativo, acá habría positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, así. Se orientan. Cuando esto en presencia, esto que pinté en rojo sería mi campo eléctrico externo, y cuando el campo eléctrico vale 0, si mi campo eléctrico es igual a 0, las moléculas están desorganizadas, no tienen ninguna razón de organizarse en alguna dirección preferencial. Por ejemplo, el dipolo eléctrico, les quiero mostrar, el dipolo eléctrico, acá lo estamos viendo, estos son una serie de dipolos eléctricos, ¿sí? Son una serie de dipolos eléctricos. Muy bien, entonces, cada uno de estos les vamos a llamar dipolo eléctrico. Ya hicimos al inicio de cuando empezamos a ver campo eléctrico, calculamos el campo eléctrico de un dipolo. Y este material, cuando lo pongo en presencia de un campo y responde, decimos que se polariza. Se polariza. La polarización la voy a denotar con la letra P. La polarización es proporcional al campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué tanta respuesta tiene? Digamos, vean esto. Si yo tengo un material como tengo un material que cuando lo pongo en un campo, que tengo acá en esta figura verde, que cuando lo pongo en presencia del campo, digamos que este material fuera como un cubo, y yo lo puedo poner en diferentes orientaciones, ¿no? Lo puedo rotar, pero el campo, las moléculas del material siempre se organizan de la misma manera. Vamos a decir que si el material es isotrópico, homogéneo y lineal. Que sea homogéneo es que si yo tengo un cubo de material, puede ser papel, puede ser cera, puede ser vidrio, unicel, plástico. Si yo tomo digamos, un cubo de ese material y le aplico el campo eléctrico externo, digamos, le aplicamos un campo eléctrico externo, este material responde. Vamos a pensar que este es mi campo eléctrico externo. Esto que estoy pintando en rojo es mi campo eléctrico externo. Voy a enumerar las caras de este cubo. Esta sería la cara número 1. Esta sería la cara número 2. La cara número 3 tiene 6 caras. Entonces, si yo roto el cubo y ahora pusiera yo acá la cara 3, posiblemente esta sea la cara 4, ¿no?
Y si lo vuelvo a rotar y ahora acá pongo la cara 2 y lo roto en diferentes orientaciones, las moléculas del material siempre responden de la misma manera. El material no depende de qué cara puse del cubo en presencia del campo. Si eso sucede, decimos que es isotrópico. Es decir, la respuesta del material no depende de la dirección del material, en qué dirección lo puse, ¿sí? Imagínense que en lugar de ser un cubo fuera un rectángulo, como una caja de medicina. Entonces yo puedo meter el material en esta dirección, las propiedades del material, o en esta dirección, o puedo meter el material en esta dirección y la respuesta a la polarización del material fuera la misma. Si sucede esto, entonces decimos que el material es isotrópico. Es la respuesta al campo eléctrico externo. Decimos que es homogéneo porque ópticamente se ve homogéneo. Y decimos que es lineal en términos de la ecuación del campo. Por ejemplo, los campos, la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Entonces, la respuesta decimos que es lineal si depende con el exponente 1 en el campo. Así como acá el 1 en la ecuación de una recta. Entonces, si sucede que el material es isotrópico, homogéneo y lineal, a esto se le pone isotrópico, homogéneo y lineal. Cuando sucede eso, la relación que hay entre la polarización y el campo se dice que es la siguiente. Decimos que la polarización es G veces el campo eléctrico. Si el material es isotrópico, homogéneo y lineal, cuando eso sucede, podemos decir que esta constante G, esta es una constante. Pero puede ser que el material cuando lo metes en presencia del campo, se comporta diferente si lo aplico en esta dirección o en cada una de las direcciones. Y entonces esta G no es una constante. Esta G se convierte en un tensor, en una matriz. Esta G se vuelve una matriz. Y tengo que calcularla para cada una de las orientaciones, ¿sí? Eso les van a enseñar después a calcularla. Entonces, si el material no es isotrópico, homogéneo y lineal, entonces esta G es una matriz. Si el material es isotrópico, homogéneo y lineal, entonces esta G es una constante. Esa es la relación entre la polarización y el campo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un capacitor de placas paralelas, si tenemos un capacitor de placas paralelas conectado a una batería, como este, que está acá, como esta es la batería. En este dibujo, este es mi capacitor y está conectado a una batería. Y entonces cada una de las puntas, esta punta viene a una de las placas y la otra punta llega a la otra. Entonces cada placa tiene un tipo de carga diferente, de la misma magnitud pero de signo distinto.
Entonces, entre esas dos placas aparece un campo eléctrico, pero en este dibujo, por ejemplo, yo tengo vacío, no hay material, pero podemos poner un material entre las placas. Podemos variar la distancia de separación entre las placas y podemos hacer más cerca la distancia o más lejana o poner diferentes capas de material entre las placas. ¿Sí? Ya les había yo dicho, si ustedes ponen diferente tipo de material y esta placa la enredan como un taquito, forman estos capacitores que están acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo, en esta figura que les estoy marcando con el cursor, es un esta que está acá abajo, se ve que son varios círculos como monedas. Entonces son capacitores formados por discos, ¿no? Como este que estamos mostrando acá en este dibujo. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces podemos meter diferentes tipos de material entre estas placas y tenemos varias maneras de meter el material. Entonces, cuando yo tengo las placas conectadas, aparece un campo eléctrico. Y cuando meto el material entre las placas, supongamos que lleno el espacio de esas placas con un material, entonces el campo eléctrico en presencia del material se ve distinto que cuando no había ningún material. Bueno, entonces, podemos hablar de una relación que tampoco habíamos mencionado antes, y es la siguiente. Si yo tengo un capacitor de placas paralelas y acá hay un campo eléctrico, que se establece, digamos, esta es la placa positiva y esta es la negativa, y acá tengo un campo eléctrico uniforme, ¿verdad? Porque lo estoy conectando a la batería, pero la batería no estoy variando el voltaje. El voltaje, digamos, el voltaje de la casa de ustedes, 120 voltios, o una pila de 9 voltios, o sea, no varío el voltaje. Acá se establece un campo eléctrico. Pero ahora vamos a hacer el caso en que tengo este capacitor de placas paralelas nuevamente, pero ahora lo vamos a rellenar de un cierto material. Cualquiera puede ser, ahorita vamos a hacer un caso muy general. Y este material rellena todo el espacio, ¿sí? Todo el espacio que hay. Y ya no es vacío. Vean, el campo eléctrico que obtuvimos la clase pasada en el capacitor de placas paralelas, si ven su cuenta, ya lo hicimos usando la ley de Gauss, dijimos que el campo eléctrico era sigma sobre epsilon cero, donde sigma es la densidad superficial de carga, que es la carga entre la superficie. ¿Qué superficie? Pues el área de las placas. Estas placas, como lo mencioné acá, estas placas del capacitor tienen una cierta área. Acá están. Tienen una cierta área. Las pongo de lado y yo solo veo unas líneas. Por ejemplo, decía yo, para este dibujo, esta sería la placa positiva y esta la negativa, pero tienen una área. Yo nada más las estoy viendo de canto. Cuando yo lleno el espacio de material, el campo eléctrico que observo se va a ver diferente al campo eléctrico sin material. Sin material, le pongo la constante epsilon cero, y con material le vamos a poner simplemente epsilon. ¿Sí? El epsilon cero me va a recordar el vacío. El vacío es tiene una constante dieléctrica muy parecida a la del aire, y cuando tengo un material me va a quedar una constante epsilon. Entonces, ya dije acá que el campo eléctrico que establece este capacitor
Si yo le pongo un material, digamos, este capacitor está separado a una distancia D entre las placas, el material se polariza y el efecto de la polarización me quedaría el campo más G, en lugar de polarización pongo G veces el campo. Entonces, cuando yo tengo el campo eléctrico más la polarización, esto me genera un campo eléctrico que le vamos a poner la notación D. D es mi campo de inducción eléctrica. Campo de inducción eléctrica. El campo se induce porque las moléculas del material se polarizan, ¿sí? El campo eléctrico es un vector. Entonces, la polarización también tiene un carácter vectorial, lo hereda acá. Cuando dijimos que el campo eléctrico es un vector, entonces la polarización tiene un carácter vectorial. Y entonces el campo de inducción eléctrica también tiene un carácter vectorial. Ahorita ya son la 1, vamos a parar acá. Lo que sí quiero hacer mencionar que este campo D varía de material a material. O sea, la polarización, la P es la polarización. Y tiene que ver con el efecto que tiene qué tan rápido responden las moléculas del material al orientarse a la presencia de ese campo eléctrico, ¿sí? Y eso tiene que ver con la polarización. Se forman dipolos eléctricos y el material, decimos, entonces se polariza. Acá está, decimos se polariza. Entonces, el campo eléctrico sin material más el campo de polarización, debido a la polarización del material, me da un campo eléctrico que lo vamos a inducir, se llama campo eléctrico inducido. Lo que vamos a calcular en algunas de las siguientes clases va a ser, vamos a seguir calculando el campo eléctrico, pero el campo de inducción eléctrica tiene, este D tiene el efecto de la polarización del material. ¿Sí? Hasta esta parte, ¿dudas? ¿Dudas? En todo lo que habíamos visto del curso, nunca habíamos hablado de materiales. Que el efecto del material, bueno, el material tiene efectos, se calculan de esta manera. Sucede que ya para terminar, podemos decir que el campo eléctrico el campo de inducción D es proporcional al campo eléctrico. Vean, acá lo puedo factorizar. ¿Sí? Entonces, cuando lo voy a escribir así, D es igual a esta epsilon 0 que tiene que ver con el vacío por el campo más la polarización. La polarización tiene que ver con el material. Entonces, si yo factorizo acá la E, decimos epsilon 0 más esta constante G me da el campo eléctrico. Esta G se llama susceptibilidad eléctrica. La voy a poner acá. G es la susceptibilidad eléctrica. Decíamos, si el material es isotrópico, homogéneo y lineal, esta G es una constante y ya está caracterizada, está tabulada para varios materiales. Si el material no es isotrópico o no es homogéneo o no es lineal, esta G es una matriz y se tiene que calcular.
Bueno, entonces la relación que hay entre la D y la E es este número que tengo acá está constante por el campo. Entonces, vamos a poner lo siguiente, decimos D es igual a epsilon por E. Donde está epsilon es igual a epsilon 0 más la susceptibilidad. ¿Sí? Esta epsilon 0 está en el vacío. Es la constante de permitividad eléctrica en el vacío. Y la G es la susceptibilidad eléctrica. Esta tiene información del material. Puede ser aire, puede ser papel, unicel, cualquier material. ¿Sí? Y esta epsilon es la susceptibilidad, es la constante de permitividad del material. Si esta es la permitividad en el vacío, esta es en presencia de un material. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, ya con esto termino. Vamos a definir una cosa que caracteriza a cada material, se llama la constante dieléctrica. La voy a poner con K mayúscula. K mayúscula es la constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica la puedo formar si yo divido la constante epsilon sobre epsilon 0. Esa es la constante dieléctrica. Y esta varía de material en material. Ahorita les mando en el WhatsApp una tabla donde ya viene tabulada para varios materiales. Ahorita se los mando. Está tabulada. ¿Sí? Bueno, acá lo importante es que esta constante, los valores que puede tomar, ya con esto termino. La constante K siempre es mayor que 1, no puede ser menor que 1. Vean, epsilon 0 es en el vacío. La epsilon 0, la constante dieléctrica del vacío, en el vacío es muy parecida a la constante dieléctrica del aire. Entonces, si esta fuera en el vacío, epsilon 0 entre epsilon 0 sería 1. Lo más pequeño que puede valer es 1. Por ejemplo, la constante dieléctrica del agua es 78. ¿Sí? La constante dieléctrica del aire vale 1. Ahorita les mando una tabla para que la tengan. Y de acá la vamos a dejar. Sí, continuamos con esta información la siguiente clase. Voy a parar la grabación. Mi pregunta es, ¿tienen dudas de cómo? Bueno, es cosa que revisen el material, pero cómo tomar en cuenta la presencia del material